Buen día tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este subcurso de técnico superior universitario en seguridad pública. Ya sé, yo siempre con mi entusiasmo, pero es que me agrada que sigas continuando con todas tus lecciones y que apenas vamos en la 4, pero no desesperes porque ya casi llegamos a la parte de un caso. Vamos a estudiar un caso, ya casi llega esa lección, pero por mientras vamos a recapitular en una lección todo lo que hemos aprendido, y es por eso que viene la parte de gestión de riesgos número 2, y obviamente como objetivo es saber actuar en algunos casos. La clase pasada te había yo mencionado que teníamos escenarios que estar evaluando, ¿no? Y por lo general en algunas academias que tenga yo entendido por, familiares, amigos, me han comentado que sí, en algunas ocasiones sí han hecho ejercicios de este tipo, pero a veces volvemos, ¿no? La experiencia y la teoría como que tienen que estar unidas y es esta parte donde no concordamos. A veces, con estos familiares y amigos me decían que sí, se actúa, o sea, sí es más de acción, pero también es importante saber esta parte de teoría. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación o vamos a ver unos pequeños escenarios. Solamente vamos a estar observando 3 para que tú puedas más o menos, no más o menos, para que tú puedas visualizar qué es lo que marcan los protocolos de seguridad pública aquí en México. Y de hecho vamos a tener un caso, un escenario que se habla de Morelia. Morelia, que es una, últimamente y lamentablemente, una ciudad donde la violencia ha estado pues ya a la orden del día. Y bueno, ¿en qué estado de México ya es poca, ¿no? Ya me parece que en todos ya hay una violencia extrema, un índice de violencia extrema, pero en algunos estados pues está más latente, ¿no? Y lo curioso, o más bien lo que deberíamos de hacer nosotros como sociedad es pues tratar de frenar esto, ¿no? Pero a veces que entre, cargos políticos, que entre acciones delictivas como secuestros, ¿qué más? Robos, y obviamente no lo quisiera decir, pero pues narcotraficantes, se vuelve muy riesgoso para incluso la propia sociedad o los civiles, ¿no? Y es ahí donde nuestra acción como seguridad pública tiene que entrar. Y sí vamos a ser héroes, pero también hay que saber cuándo no hay que ser héroes. Y para eso los protocolos, o sea, no es de que te diga el protocolo, ay, no vas a ser héroe, o ay, no vas a cumplir la labor de tu trabajo, ¿no? O sea, tu deber. No, no se trata de eso, se trata de que tanto tú como seguridad pública, como el Estado, como los ciudadanos estemos en armonía y todos nos estemos cuidando. No quiere decir que porque ya eres seguridad pública, ya, o sea, estás dispuesto a dar tu vida por la patria. No, pues tampoco eres kamikaze. Entonces, vamos a continuar con estas situaciones de los escenarios. Bien, ¿qué escenarios vamos a tener? Bueno, esta imagen o este planteamiento de escenarios de riesgo corresponde más a Colombia. Honestamente sí puse a Colombia, pero ¿por qué ponemos a Colombia? Porque Colombia, Venezuela y todos estos países sudamericanos también están en situaciones de riesgo muy similares a los que tiene México. Entonces, me pareció una muy buena manera de cómo representar los escenarios que podamos tener, y más en una urbe como la Ciudad de México, la zona metropolitana, la ciudad de Guadalajara. Es más que nada para poder ejemplificar de una manera más sencilla las situaciones que vivimos en México, pero que también son compatibles con otros países. Y que al final de cuentas es por eso que, la unión que hay entre una zona y otra nos ayuda a delimitar ciertas acciones de prevención y de cómo actuar hasta en situaciones de riesgo y de desastre. En México, pues sí, como los sucesos no han sido a la misma magnitud, es por eso que más bien no los engloban como tal.
Pero en esta lámina eso es lo que yo trato de hacer, que se engloben en una sola para poderlos explicar de una mejor manera y podemos hacer esta lección un poquito más rápida, porque si no nos llevaríamos 1 hora por cada desastre, ¿vale? Bueno, algo que no tengamos, o sea, que en México no todas sean las grandes ciudades, pero obviamente hay algunas que se dedican un poquito más a la parte comercial, hay otras que se dedican un poco a la parte de turismo, etcétera, etcétera. Entonces cada una tiene una característica súper icónica, pero con escenarios, ¿no? Y digo la Ciudad de México, porque la Ciudad de México ha sido testigo a lo largo de toda la historia de México, bueno, la redundancia, ha sido testigo de grandes enfrentamientos, ¿no? Incluso ha pasado por cierto tramito, bueno, lo que ahora es un tramito, ¿no? La independencia, la revolución, el movimiento del 68, y no digo que en los demás estados no, pero aquí que tú estás en el estado, en la zona metropolitana, pues no vas a dejar mentir que se vuelve un caos la ciudad, y más cuando muchas de las organizaciones y empresas están centralizadas en esta zona. En el caso de, por ejemplo, todas las ciudades que están colindantes a las costas, pues peor aún, ¿no? También tienen sus escenarios muy específicos, y las que están obviamente pegados a los que son desiertos o climas muy extremos, pues igual, ¿no? Simplemente en estos escenarios son de manera general, que puede pasar tanto a la parte del norte, que está muy pegada a los desiertos, a las partes de las costas, de las sierras, a la parte céntrica del país, incluso hasta la parte del sur, ¿no? Donde hace algunos años pues también hubo enfrentamientos por diferencias políticas y sociales, que ya algunos de nuestros estados se querían pues apartar de lo que era todo el territorio mexicano, pero al final son escenarios que vamos a tener que estar nosotros como seguridad pública pues enfrentando. Y uno de estos escenarios pues son las aglomeraciones de público, típico de temporadas de manifestación. El 8M, la del 68, que no hay agua, que están subiendo el típico gasolinazo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay aglomeraciones también muy, muy presentes y lamentables, ¿no? Que son las aglomeraciones o las manifestaciones cuando hay personitas o familiares de desaparecidos, etcétera, ¿no? Sobre todo en Juárez, que sí hubo su auge y que lamentablemente ahorita ya lo estamos viendo en todo el país, pero más en el área de Catepec, ¿no? Como ya cierran por desaparecidas, y es todo un caos llegar a la zona, a la capital de cualquier otro estado, sí eso pasa, porque no nada más con el Estado de México tenemos ese problema, también bloquean vialidades, hacen aglomeraciones, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos las construcciones, riesgos en construcciones. Hace poco yo viajé a la colonia Roma, y sí, con lo de los sismos que cada año pasan, porque para esta grabación, pues acaba de terminar la temporada de sismos, perdón, que es en septiembre, pues sí, hay inmuebles que están en riesgo de construcciones, entonces hay que salvaguardar tanto mi integridad como la de los ciudadanos, entonces hay que tener cuidado con eso y ya se toman medidas de acordonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras sí o no, el civil no sabe que tú ya estás acordonando o que ya está en riesgo, entonces en lo que hacemos ese protocolo, pues hay que mantenerlos al margen, que aquí estamos trabajando y tal. Porque también, bueno, ahorita no me quiero adelantar, mejor ahorita se los menciono. Riesgos por incendios forestales, muy presentes en la época de primavera y verano, y cuando van a acampar, ¿no? Porque también en invierno me ha tocado, pues, saber de que se detuvo un incendio forestal y dices como, ¿por qué? No, pues por los cigarros, por las fogatas, por incluso cuando se calienta bastante el foquito de las linternas, que son de muy mala calidad porque no tienen los recubrimientos necesarios o todas las piezas necesarias para poder evitar eso, pues igual, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración. Riesgos por inundación, esto sí está súper presente en México en épocas de lluvias, movimientos en masa, que son, por ejemplo, las caídas de piedras, los dichos saludes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se cae una masa de tierra, lodo, algo cerca de zonas o de viviendas.
que están pobladas, ¿no? El riesgo sísmico, ahí sí ni qué decir, porque todo México está propenso al riesgo sísmico, que mucho me han, bueno, a ustedes obviamente no, pero sí sus compañeros de otros niveles, de otros cursos, que tienen la oportunidad de estar dándoles clase de manera presencial, sí me han preguntado esta parte de, ¿existen los sismos en todo el norte, en Baja California Sur? Claro, claro que existen, no se registran a la misma o con la misma frecuencia que en la zona metropolitana o que en la zona de Guerrero, Guadalajara, bueno, toda la zona de lo que es propiamente el cinturón de fuego, pero sí está presente el riesgo sísmico en todo México y sí se han registrado sismos de menor intensidad en comparación con la Ciudad de México y con todo lo que ya sabemos, pero en la parte del norte, o sea, sí existen y sí pueden pasar. Y también tenemos los riesgos tecnológicos, que es cuando o hay intermitentes o etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, la antena y una tormenta, o cuando incluso hasta podemos considerar que eso ya es un tema más aparte, que vamos a considerarlo en la próxima unidad, bueno, en el próximo módulo, sobre ciberseguridad, que también implica un poquito la parte del riesgo tecnológico, o sea, también se une aquí. Y bueno, también tenemos lo del cambio climático, eso en México, en todo, en China, Singapur, en todos lados ya está el cambio climático, entonces hay que tener esa consideración de que estos son los posibles escenarios que vamos a saber manejar o debemos saber manejar de la mejor manera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con nuestras tres situaciones. Un incendio. Incendio que curiosamente era en el año, me parece que 2017, 2018, perdón, que estábamos en familia festejando la llegada de un nuevo año. Y que de repente pues están los juegos artificiales, lo que, pues todo lo atractivo de esas fechas, ¿no? Entonces están ahí presentes en la colonia, niños con ese tipo de artefactos y sin la supervisión de algún adulto, pues terminó en una tragedia no de vidas, gracias al cielo, pero sí terminó en una tragedia de costo, porque estaban los niños, pues sí, ¿no? Jugando con sus juegos pirotécnicos y hasta que sale uno volando a la parte baja de un auto y como que se queda atorado, pero prendió, o sea, sacó las chispas y empezó a quemarse el auto. Y es que esa imagen me lo recordó bastante. Aquí vemos al policía que está sacando como una niña, un niño, pero en la anécdota que yo te estoy diciendo, no, gracias al cielo no había algún individuo dentro del carro, pero pues sí se quemó, fue pérdida total. Los servicios de emergencia nunca llegaron, en este caso los bomberos. ¿Por qué? Vuelvo. En alguna de las clases lo mencioné, hay veces en que nosotros queremos, pues, poner todo de nuestra parte como servidores o como los bomberos, las ambulancias, todo, pero es tampoco el apoyo que tenemos de manera geográfica, que por ser la época que era tantas emergencias, pues en un solo radio geográfico, en una zona geográfica muy delimitada, pues era imposible que se atendieran todas, porque sí, ahí fue lo del auto, pero en otros lados pues habría podido pasar otra cosa, ¿no? O tal vez pasó otra cosa que por eso no llegaron los servicios de emergencia, que en este caso pues fueron los bomberos. Llegaron casi una hora después y esto es increíble porque el auto se consumió en cuestión, o sea, fue menos de una hora. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces los incendios se pueden provocar o pueden surgir de una o de otra, o de sí o sí. Y con cualquier cosita tan insignificante como en este caso, pues fue un fuego pirotécnico. Entonces, nosotros tenemos que detectar el problema. Ese es nuestro paso número uno, detectar el problema. ¿Qué está pasando? A lo mejor, ¿por qué se sucedió? Si está en nuestras manos, ¿por qué sucedió, no? ¿Por qué estamos así de, si está en nuestras manos? Porque hay veces en donde ya la emergencia ya está y ya es difícil poder decir, es que está pasando esto o cualquier otra cosa. O fue por esta razón, ¿no? Pero de preferencia hay que saber el origen del problema, o al menos que lo detonó, para que nosotros sea más fácil poder llegar a una evaluación o incluso la solución.
¿vale? Porque si en este caso fue un juego pirotécnico que se quedó alojado en la parte baja de un auto, a lo mejor era ir directo a la acción, ¿no? ¿Qué está pasando con el auto? A lo mejor, etcétera, ¿no? Pero como el auto se empezó a prender en cuestión de minutos, pues ya no supimos que, bueno, en el momento, ¿no? Hasta que ya, pues salen ahí en las cámaras de seguridad y todo, que fue lo que pasó, pero bueno, mientras tanto en esa anécdota pues no hubo pérdidas humanas, pero en algunos casos podemos, con la raíz del problema o con lo que lo detonó, podemos incluso hasta salvar una vida. Bueno, una vez que detectamos el problema, hay que revisar si es necesario evacuar. Si es un incendio en algún inmueble, ajá, hay que dar la voz a la evacuación. Sí es necesario, porque hay veces en donde el incendio puede ser controlado y no es necesario alarmar a toda la ciudad, bueno, a los habitantes de dicho inmueble, ¿no? A los que están ahí. ¿Por qué digo esto? Y a lo que te iba a mencionar hace unos minutos. A veces nosotros se nos olvida el tacto con las personas, entonces no es conveniente que también provoquemos toda una serie de catástrofes psicológicas, cuando en realidad a veces el problema lo podemos controlar con nuestras propias manos. Ya si se nos sale el problema, ok, también se trata de no hacer una histeria colectiva, porque la gente, o sea, no razona, o bueno, no la gente, los seres humanos tendemos a no razonar, por lo general, en una situación así. Hay unos que dicen, es que yo no, yo actúo o yo reacciono mejor si estoy a presión. Ah, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor tu compañero de al lado no. Entonces hay que tratar de mantener la calma siempre. Ahora, si estás diciendo vamos a evacuar, sí, sí o no, de todos modos hay que tener una coordinación entre los brigadistas. A lo mejor llega Protección Civil, a lo mejor llegan los servicios de salud, a lo mejor llegan los servicios de emergencia como los bomberos, etcétera. Entonces hay que coordinarnos con ellos. ¿Coordinación de qué? Ah, pues mira, el siniestro surgió así, pero hay que atacarlo primero, o sea, hay que darle prioridad, hay que atacar el siniestro primero y hay que ver también dentro de esa coordinación si hay alguna víctima adentro o si ya todos salieron, o todos esos detalles, ¿vale? Con la coordinación de brigadistas. Ahora, ya que tenemos la coordinación entre brigadistas, sigue el acordonamiento. Este acordonamiento vas a decir, pero es durante el incendio o ya que lo apagué, en todo proceso. El acordamiento no nada más se da con poner la cinta que aquí podemos observar al fondo de tu pantalla. No nada más se trata de eso, también se trata de porque, y si no tienes cinta, si se te llegase a olvidar o algo, se acabó. O sea, ¿no vas a acordonar? Claro que tienes que acordonar. Es entonces cuando nosotros como servidores, vaya, perdón, como elementos de seguridad pública tenemos que hacer incluso hasta valla humana, ¿no? Y, y es bien chistoso porque la gente cuando pasan este tipo de cosas siempre quiere estar atenta al chisme. O sea, la verdad, y perdón que lo diga así, pero es la verdad. Pero cuando es algo, yo me acuerdo, ¿no? Que respetando las creencias teológicas de todos, pero es un ejemplo. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, yo era una niña, pero yo me acuerdo, pues la devoción de México es impresionante en comparación de otros países. Pero ahí sí todo el mundo hacía valla humana. O sea, ahí sí no había ningún problema ni nada. Pero cuando es un desastre de este tipo, híjole, se complica bastante nuestro trabajo. Entonces, te pido de la manera más atenta que no los dejes ver. Incluso a mí en un concierto reciente que fui, pues empezaron a pelear, entonces, sí, o sea, la curiosidad mata al gato y pues todos nos quisimos morir ahí. Y los elementos que eran de la delegación Cuauhtémoc, pues sí nos decían, no, 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 aquí no hay nada que ver, pásale, círculele, círculele. Y a veces hasta dices, ay, ¿por qué me hablas así de feo, de golpeado, no? Pero hay que tener en cuenta, no hay que ser, porque una cosa es ser empático con la gente y le dices, ok, no pueden estar aquí, o lo que tú quieras decirles, pero es el tono en que le decimos las cosas donde a veces causa conflicto. Entonces, dentro del acordonamiento, porque lo que hizo Protección Civil fue de avánzale, avánzale, no te detengas, eso fue un acordamiento. O sea, también tu cuerpo puede servir para poder bloquear todo lo que no, pues ahora sí, lo que no corresponda al evento, ¿vale?
Ahora, ya que tenemos el acordonamiento, vamos a pasar a todo el personal que ya rescatamos o que ya se encuentra relativamente a salvo a un área. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a decir, no puedes usar elevador, no puedes usar esas escaleras, no puedes usar esto, no te puedes meter, no, 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 no. Entonces vamos a delimitar los espacios de prohibición para que evitar más catástrofe y que salgan heridos. Porque si en una de esas ya hay heridos, no queremos más. Ajá. Ya que delimitamos los espacios prohibidos, que también sirve como de manera de circulación, vamos a llevar a todo el personal o a todos los civiles que ya resguardamos al punto de reunión. Ahora sí, ahí sí ya vamos a ser héroes y ya. Para decir, ok, yo ya terminé mi labor aquí en la acción, en el momento. Hasta ahí vamos a empezar otro protocolo. Pero no se diferencia mucho de esto, por eso lo puse aquí en el diagrama los dos. Bueno, en el caso de que si hay provisión de espacios y tú ya estás llevando a una parte de los ciudadanos o de los de las personas que están en el inmueble, tú las pasas al punto de reunión, pero hay algunas que van a necesitar primeros auxilios. Entonces hay que ver, ¿no? Las dos partes son importantes, porque incluso ya está ya pasando mucho tiempo del siniestro, pues ya empiezan a sacar cuerpos y todo. Entonces hay también un protocolo para eso que vamos a ver en próximas clases, pero por mientras aquí, ¿no? O sea, ya lleve a unos al lugar, al punto de reunión, o los está llevando mi compañero. Entonces yo me voy a encargar de apoyar en la labor de primeros auxilios, aunque no esté el personal de salud o el personal altamente capacitado para eso. Por eso tus técnicas de RCP y todo esto tienen que estar presentes en este tipo de eventos. No se te pueden olvidar. Y en el caso de que se te olviden, hay que, ya, de hecho, o sea, desde la entrada, desde detectar el problema, ahí nosotros ya tenemos que estar hablando a los servicios de apoyo. Entonces, si en algún momento, híjole, no puedo, trata de buscar a alguien, porque eso es lo que hacen muchas, busca a alguien que te pueda apoyar. Hay veces, y me tocó en un desfile aquí en la Ciudad de México, del Día de Muertos, que hace mucho calor. Eso fue el primer desfile después de la pandemia. Eh, Estábamos cerca del Metro Hidalgo. Los que son de la zona de la capital, pues me van a entender más o menos. Ven que ahí hay cerca un museo. Bueno, en la parada lo que es el Metrobús entre Reforma y pues sí, la Avenida Hidalgo, eh, una chica se desmaya porque hacía bastante calor, o sea, muy posiblemente tuvo un choque de calor. Entonces, mi labor como ciudadana, yo, Monse, marqué al 911. A pesar de que había policías, pero ¿qué estaban haciendo ahí los policías? Estaban, avánzale, 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 porque ya una fue toda la parte de los carros alegóricos, sí, de las ofrenditas, pero iba a haber, me parece que otro evento donde era algo de las bicicletas, entonces tenían que recoger todo. Y entonces mi labor como ciudadana pues fue, o como civil fue, llamo a 911 porque sabes que los policías no pueden, no es que no la quieran atender a la chica desmayada, es simplemente que ahorita si ellos no desahogan la circulación, o hay atropellados, o hay choques, o etcétera, etcétera. Entonces, hay veces hay que darles prioridad y si está dentro de las posibilidades, porque también me dijo un policía, ¿no? Apóyame con el 911 y éramos varios. Ajá. En lo que podía llegar él, bueno, porque otro sí se acercó, unos estaban ahí como que de tránsito, apoyando la labor de tránsito, y otro sí se acercó con la chica, y fue cuando nos dijo a varios, dos, tres personas, apóyenme a marcar con el 911. O sea, uno ya lo iba a hacer, ¿no? Pero también él nos mencionó, y entre lo que estábamos marcando, estaba el de tránsito, su apoyo, pues ya a la chica, el policía que se le acercó, ya le estaba brindando los primeros auxilios. Entonces, no estamos exentos de que, yo no soy personal de salud, no voy a aplicar primeros auxilios. Claro que sí, y es parte del tronco común de saberes que tenemos o que debemos tener un mexicano, ¿no? Bueno, ya en el caso de que haya primeros auxilios, porque si es un incendio a lo mejor se sofoca, a lo mejor se cayó entre todo, porque pueden pasar mil y un cosas en ese tipo de eventos o de escenarios.
ya se pide el apoyo a emergencia, porque sabes que, pues si se abrió la cabeza, se descalabró, como decimos, hay que llevarlo al hospital. O sabes que se cayó en los vidrios y está sangrando bastante, posible hemorragia, hay que llevarlo al hospital. Entonces se piden los servicios de emergencia como Cruz Roja, Cruz Verde, no sé, qué sé yo, no hay muchos, para ver si, bueno, para descartar cualquier posibilidad mala y puedan atender a la víctima. Eso es en el caso de que alguien necesite primeros auxilios. Pero una vez llegado al punto de partida, hay que pasar lista. Ajá. Por eso siempre nos dicen en los simulacros que debería de ser así. Escoge un compañero o escoge un líder, porque así es más fácil el conteo o el pase de lista. Ajá, bueno, el conteo es cuántas personas vinieron a trabajar, cuántas siguen atrapadas, cuántas están en servicio de emergencias, etcétera. Entonces empezamos a contar, hay tantas aquí, ¿no? En el punto de reunión. Hay tantas valorándolas en primeros auxilios. Hay posiblemente tantas en los escombros o dentro del fuego. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque también hay veces en que nos ha agarrado este tipo de escenarios en la vida real dentro de las horas que todavía no estamos laborando o que estamos próximos a llegar. Entonces luego por pasar lista, o sea, cada empresa pasa su lista como ella puede, pero pues sí hay que estar atentos de que esa información, incluso tú como elemento de seguridad, tienes que estar atento de que, vine con 3 compañeros, los 3 nos tenemos que ir y tratar de que se vayan sanos, ¿vale? Bueno, ya que está el conteo, llega la localización de personas. En el caso de que estén desaparecidas, hayan tenido algún shock y no puedan, como que también ahí están primeros auxilios, pero a veces no pueden hablar, ni siquiera pueden recibir los primeros auxilios porque no hablan por el shock que tienen. Entonces empieza el conteo y empieza la localización de personas dentro del suceso o del escenario para que posteriormente, ya una vez cesado el fuego, ya una vez que lo apagamos, podemos entrar con las autoridades correspondientes a evaluar o a inspeccionar el inmueble, que en este caso va a ser nuestro jefe directo y el dueño. También pueden entrar los de Protección Civil, los de Cruz Roja, pero hay que entrar siempre, siempre, siempre en coordinación. Debemos de estar trabajando de manera armoniosa. ¿Para qué? Para que cuando ya se inspeccione el mueble el inmueble y digan, sabes que no es habitable, sabes que sí, pero necesita algunas mejoras, algunas reparaciones, entonces se empieza a emitir lo que es el informe y obviamente entregarlo a la autoridad correspondiente. Entonces, esto es lo que de forma general, no a grandes rasgos, de forma general, un incendio es lo que puede, bueno, del cómo debemos de actuar en un incendio. Obviamente hay que detectar todo lo que hemos visto, ¿no? Las rutas de evacuación, los señalamientos y todo, pero esto es lo que debemos de hacer de manera general. Ya habrá algunos que dicen, no, ¿sabes qué? Te faltó implementar esto, te faltó implementar otro. Ok, está bien y lo acepto, pero este es de manera general. Entonces espero que hasta aquí no tengan ninguna duda. Ahora, pasemos al siguiente escenario. Y digo, este escenario de incendio creo que lo podemos vivir en cualquier estado de la República, ¿eh? O en cualquier país. Venimos ahora a presentarles el escenario sismo. Pareciera más complicado el de incendios, pareciera como que es un diagrama más complicado, pero prácticamente es la misma base para todos, solamente que aquí nuestra toma de decisiones va a jugar un papel importante. Entonces, tenemos el sismo, pero aquí lo interesante es esto, porque es el antes, el durante y el después del sismo. Entonces, aquí vamos a englobar casi todo. Cuando empieza alerta sísmica, etcétera, etcétera, se supone que tienes 30 segundos para máximo, creo, para evacuar donde estás y resguardarte. Porque es curioso, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que en el sismo del 2017, algún agente de protección civil me dijo que no era conveniente en México hacer del todo el triángulo de la vida, que más bien dependía de la estructura de la casa y de los materiales, pero que si algo era bueno de hacer,
y que si no nos daba tiempo de salir de la casa, porque hay veces pues los niveles, ¿no? De las casas, departamentos, inmuebles, todo, ¿no? Que nos resguardáramos en el cuarto más pequeño de la casa que contiene agua, y en este caso es el baño. Ajá, ahí resguardarnos. ¿Qué? Porque si se llegase a caer el inmueble, la casa o algo, te resguardas ahí y al ser un cuarto muy pequeño, no tiene como que el gran peligro como si fuera la sala u otro, ¿no? Y dos, que si te llegases ya por muy malas a quedar atrapado, ahí hay agua. Ajá. Y dicen que el humano puede estar sin comer por casi una semana. Es increíble. Pero que sin agua no puede estar más de 4 días. Entonces, principalmente si en alguna de las situaciones o escenarios que nos llegue a pasar que sea catastrófico, procura tener agua. Pero bueno, pequeño paréntesis. Entonces, pues si empieza la alerta sísmica, es mantener la calma, porque si tú eres el responsable de la seguridad de muchos, empieza también a ponerse nervioso, que es válido, porque eres un ser humano, al final de cuentas, pero necesitas mantener la calma, porque todo el mundo va a recurrir a ti. Entonces, empieza alerta sísmica, calma, mantener la calma y empezar a mantener comunicación con C2 y C5. ¿Por qué? Por la cuestión de las cámaras o de las alertas que no hayan sonado. Entonces hay que tener cuidado y el control de que, ¿sabes qué? Aquí no está bien prendida la cámara, o ¿sabes qué? Aquí no sonó la alerta sísmica. Hay que tener a la población lo más resguardada posible porque pues no se activó ahí. Entonces a lo mejor tardan, a lo mejor no bajan hasta que sientan el sismo. O sea, recuerda que esto es pre-sismo. Ajá. Entonces, desde que empieza alerta sísmica, que obviamente, como ya lo sabemos, ¿no? Los sensores pues se activan dependiendo de dónde es el epicentro. Entonces, no siempre se van a estar activando las alarmas sísmicas. Por lo tanto, hay que tener esta comunicación primordial con C2 y C5. Ya que está alerta sísmica y estás ya comunicándote con tus superiores del C2 y C5 o con tus colegas de C2 y C5, empezamos a ayudar a los civiles. ¿Por qué? Porque para esto ya tuvo que haber pasado menos de 30 segundos. Ajá, porque es ya cuando está llegando el sismo. O sea, prácticamente cuando estamos ayudando a los civiles es porque ya el sismo está aterrizando o ya falta poquito para que llegue. Lo recomendable es que no sea durante, porque se mueve muy feo la tierra, se pueden caer, te puedes caer tú y puede salir más una cuestión de accidente colateral por una situación que no tenemos controlada. Entonces tenemos que ayudar a los civiles, ya sea para que mantengan la calma, obviamente, y para la evacuación, y para cerrar vialidades, porque muchos dicen, ay, es que si estoy aquí, no sé, en el Cinépolis de la Diana, y estás, pues sí, patrullando lo que es Reforma, y empieza la alerta sísmica, no vas a estar esperando a que todos los del cine se salgan. Porque si te has dado cuenta, la ubicación del cine Diana y la banquetita que tiene es un poco peligrosa. Porque tan solo el cine Diana das unos 10 pasitos y ya llegaste a la esquina que no me acuerdo cómo se llama, pero es entre Reforma y, bueno, acá en donde está la Diana. Y recuerdas la glorieta de la Diana. Entonces puede ser un poco peligroso si no se cierra las vialidades. ¿Cómo les vamos a cerrar? Pues con ayuda de los de tránsito, porque recuerda, los civiles tienen que estar saliendo y también los del auto, y siendo una zona tan comercial y tan turística, pues hay rascacielos, hay rascacielos y no todos van a bajar, porque eso es un detalle que se me olvidó decirte. También muchos de protección civil nos dicen, cuando estés en determinado piso, no bajes, sube, o no bajes, mantente ahí. Eso ya depende de cómo sea la estructura del edificio. Pero en cuanto estemos hablando, porque es iniciativa privada, obviamente, pero cuando estamos hablando de vialidades, entonces sí hay que cerrarlas. Porque los que puedan salir de las instituciones privadas, del Cinépolis de Diana o de donde tú quieras, porque también ahí está el camelloncito de Reforma, y pues también se acerca, ¿no? O sea, se espanta la gente porque es un sismo y pues sí, ¿no? ¿Cuántos nos ha costado los sismos? Y hay que resguardarlos en un punto de reunión.
Entonces, para llegar a ese punto de reunión, a veces hay que cerrar la avenida. No nada más se trata de guiarlos y ya llegamos y somos Mario Bros y ya tenemos la coronita, ¿no? De la princesa. No, o sea, también es esa parte, esos pequeños detalles y cuidar también de nuestra integridad. Porque en una de malas, que no pasa en México, supongamos que no, empieza a temblar y viene un auto a toda velocidad porque ya está en crisis o porque necesita llegar a ver a sus familiares. ¿Por qué ha pasado? No. El protocolo es cierra la vialidad. No pueden hacer nada, nadie, hasta que pase el sismo. Y esto es durante, o sea, la evacuación y el cierre de vialidades es durante y después. Entonces, ya supongamos que ya llegamos al punto de reunión. Hay que esperar a que pase el sismo. Si ves que se está cayendo un edificio, pues hay que resguardarnos. O sea, tampoco es de que, ay, es que aquí dice protección civil, que no se va a caer el piso. O sea, tampoco protección civil son magos, ni todos los protocolos así de que, ay, el punto de reunión, o sea, es el punto más seguro de la zona, pero no quiere decir que esté exento a un accidente. Entonces, te recomiendo que cuando tú veas también el punto de reunión, ya que hayas hecho toda esta labor, también tú te resguardes, que también tú mantengas la calma. En el dado caso de que algunos necesiten obviamente sus primeros auxilios, pues hay que brindárselos. Y por lo general también son en crisis nerviosas, porque incluso aquí, ¿no? Aquí en tu casa, CETEC, voy a omitir el plantel, pero cuando fue, me parece que... Ay, es que no me acuerdo si fue, no fue en el de la inundación, fue recién iniciada la pandemia. Empezó a temblar, tenía unos meses la pandemia, no recuerdo bien. Empezó a temblar porque yo estaba de hecho dando clase en línea. Y se escucha, ¿no? Es que el guau, 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 y se escuchó en el Zoom y todo, ¿no? Entonces salimos, pero uno de mis compañeros pues sí se preocupó por sus hijos, ¿no? Porque, oye, pues es que están, no estaban solitos, obviamente, pero pues sí, nada más son chiquitos con su mamá, pues sí era así como que alarmante, ¿no? Y aquí la cuestión es de que este colega es, le detectan, ¿cómo se llama? Este padecimiento de la hipoglucémico, entonces es a nada de verse diabético, ¿no? Entonces le dije, cálmate, ahorita nos vamos, ahorita no puedes hacer nada, ¿no? Entonces ya que se calmó y todo, ya pues ya le ayudé, ¿no? A llegar a su domicilio. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, su familia estaba bien. Pero ¿de qué te sirve? Ajá, de ponerte así de... Una, tú no puedes. Bueno, no es que no puedas, pero no es debido. Ajá, o sea, no, no, tenemos que controlar ese aspecto. Pero el dado caso de que te salga una persona así que te empiece a hiperventilar del estrés, de la ansiedad y todo, hay que calmarla. Y en el momento en que tú veas de que está, ¡ay, auxilio! Porque gritan, de verdad gritan algunos, hay que estar ya hablando a 911. Tengo una crisis, está pasando esto y ahí la comunicación, por eso con C12, 5, 911, ambulancias, otros elementos de seguridad pública, etcétera, 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 es una sincronización que debemos de tener, ¿vale? Entonces, los primeros auxilios también son parte fundamental en los escenarios que estamos viendo. Bien. Ya si de pura casualidad alguien no necesita primeros auxilios, que la verdad lo dudo, porque los primeros auxilios vuelvo, no sé si era nada más una cuestión física, pero supongamos que no hay, pues te brincas prácticamente a la inspección del mueble, o sea, ya aquí si haces una inspección del mueble no te vas a meter ahí de, ay, está temblando todavía, espérame, es que quiero ver cuál se cae. No, o sea, no, la inspección del inmueble tiene que hacerse igual con tu jefe directo, con si a ti te toca acompañarlos, está muy bien, y con el dueño del inmueble. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Obviamente, cuando vamos a inspeccionar un inmueble, perdón, ya sea en un sismo o en un incendio, hay que llevar nuestro equipo de seguridad, que por lo general consta de casco, chaleco, botas también. Y ahorita pues con la pandemia, y aunque no fue pandemia, también lo recomendable es tener cubrebocas.
Ajá, entonces, y gogles, porque pues si es un sismo, pues por el polvo que luego suele soltar, un derrumbe, si es que hay un derrumbe, y con un incendio, pues por el humo que tal vez pueda disipar en el ambiente. Ya que se evaluaron todas esas cuestiones del inmueble, hay que realizar el informe. ¿A quién se va a entregar? A la autoridad correspondiente para que pues se le dé seguimiento, ¿no? Que en el caso del sismo, pues el seguimiento también se da con las réplicas, entonces hay que estar atento a las réplicas, que si hay algún atrapado, que si hay, y es aquí el canta y no llores, ¿por qué? Aquí sí es la mano de todos. Todos estamos bien, todos no pasó nada, la Diana sigue en su lugar, el ángel no se cayó, ¿ok? No hay, si vemos a nuestro alrededor junto con los civiles, porque ahí sí es actuar con los civiles, y lo puedes hacer, o sea, en teoría es tu responsabilidad, pero en una catástrofe podemos actuar todos. Entonces hay que verificar si alrededor o si en los inmuebles cercanos que son de gran riesgo, porque los rascacielos siempre van a ser de gran riesgo, pues hay que verificar que no haya nada, ¿no? Si en el Cinépolis Diana ya hubo una crisis nerviosa, hay que ayudarlo, hay que ponerse de acuerdo con el gerente y con el personal en este caso del cinito, para poder actuar, ¿no? Si es, por ejemplo, que en el Zócalo, ¿no? A mí me sorprendió la manera en que ya sabemos también los mexicanos, ¿no? Porque también no somos de que, ay, son nuevo en esto. No, los mexicanos, cuando fueron los sismos o cuando son los sismos, empieza a sonar la alerta sísmica y todos corren a la planta del Zócalo. Y hasta parecemos hormiguitas, porque también me ha tocado ahí. Entonces parecemos hormiguitas y todos estamos así de, estás bien, no te pasó nada, algo, aquello, y todo, ¿no? Ahora, dentro de todo este caos y destrucción que a veces puede haber, está la cuestión de las comunicaciones. Porque ¿cómo fallan las comunicaciones? Hay una empresa que es obviamente americana, que una de telefonía ahí, azulita, que no es la de el señor Slim, otra, que siempre tiene un servicio para esas situaciones. También un radio, eso también forma parte de nuestros elementos, que también vamos a dedicar una clase para esos elementos. Pero hay que tener un radio porque hay que mantener la comunicación con C2 y C5. Muchos elementos que yo actualmente veo, voy caminando en la calle, despreocupada y todo, pero pues nunca o sea, siempre se te va un ojito por ahí, ¿no? A ver qué está haciendo el poli, ¿no? En lo que pasó el semáforo. Y a veces se comunican ellos por WhatsApp. Yo no sé si sea su familia o todo, pero no es conveniente. Yo no te recomiendo que te comuniques a un servicio de C2, C5 por medio de WhatsApp. Ya si ves que tu radio no agarra, entonces vamos a recurrir a las opciones, o sea, vamos a agotar oportunidades. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda y ya nada más vamos a pasar al tercer escenario. Una manifestación. Oh, muy presentes, muy de casi del pan de cada día, de todo chilango, como nos dicen, o de cada mexiquense, o por ejemplo, este protocolo se implementó o se está implementando, mejor dicho, en toda el área de Morelos. Pero pues lo podemos activar para nosotros, ¿no? Porque también los escenarios, o sea, sí marcan un protocolo, pero también no es necesario o va, dependiendo de las situaciones, es como lo vamos a seguir al pie de la letra. Porque también hay veces en que nos vamos a tener que brincar a un paso y volvernos a regresar, pero eso ya depende, o sea, aquí se hace para que todo se premedite y podemos actuar prácticamente antes de. Entonces, cuando es una manifestación, yo lo sé, y a lo mejor te ha tocado estar ahí, junto con los granaderos, dentro de estas marchas feministas que ya últimamente son, pues sí, ya cada año, al menos 2 veces al año, la que fue previa a la pandemia, de hecho, unos días antes a la pandemia, se tuvo un gran poder de convocatoria, era bastante gente, y precisamente porque era bastante gente,
los grupos feministas como el Cuerpo de Seguridad Pública pidieron que todas las chicas, todos los que participaran, porque había hombres y mujeres, pusieran en sus antebrazos o en sus brazos la dirección de sus casas, su número de teléfono y una persona responsable en caso de emergencia, porque precisamente, ¿no? En caso de que te perdieras, de que te sucediera algo, porque pues era bastante gente y obviamente pues también había grupos que son muy extremistas y que no están muy de acuerdo a la causa, simplemente van por hacer destrozos o por incitar a la gente. Ajá, por si salías herido de alguna de estas partes, ¿no? O si te perdías o algo. Entonces, eso fue una muy buena estrategia que manejaron tanto los manifestantes como las granaderas en este caso. Y también llegó un momento en que eran tanto los destrozos de estos grupos que, pues sí, extremistas de las dichosas encapuchadas, donde ya estaban, pues sí, verdaderamente lamentable, ya lastimando elementos de seguridad pública y a otras civiles que iban dentro de la manifestación, simplemente por el hecho de no ayudarlas, ¿no? De no ayudar a hacer destrozos, y hasta ellas mismas salían, las del mismo grupo extremista, salían bastante lastimadas, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya tanto manifestantes como granaderas hacían una especie de valla humana, pues para proteger a otras, porque sí es, al menos cuando llegan estos grupos extremistas se vuelve un poquito el caos presente y se les suele salir de las manos a los cuerpos de seguridad pública, que al final no, de acuerdo a los protocolos de cómo manejar manifestaciones que vamos a ver en el próximo módulo, nos marca hasta dónde hay límites y cómo debemos de corresponder, pero lo ideal es evitar encapsular a la gente, pero si es necesario lo vamos a tener que hacer. Todo porque les estás privando su derecho y puede ser peligroso o puede que actúen de manera hostil, ya sea peligroso para ellos o peligroso para ti. Bueno, ya que nos estamos trasladando al lugar, que es donde los vemos luego en sus camionzotes, etcétera, que también nos lo ha tocado verlo, ¿no? En el metro, hay que evaluar la situación. Ahora, sonará chistoso, pero es que sí pasó. Hace años, cuando fue la manifestación de los reggaetoneros, estaban peleando con otra tribu urbana. Y pues así como que los granaderos de que, ok, número uno, no podemos encapsular a la gente, pero ya se están pegando. Número dos, no podemos aplicar lo que llamamos nosotros firmeza y que a lo mejor ellos hablan o lo marcan como abuso de autoridad, porque era la mayoría menores de edad. Entonces así como que, híjole, primero no les puedo hacer nada y son niños o son jóvenes que simplemente estaban haciendo, a lo mejor dices, es que es un berrinche, y otros decían que no, que es su libertad de expresión, pero lo que sea, estuvieron afectando gran parte del tiempo, de instalaciones, de inmobiliario, del metro, que era, es una de las principales líneas más transitadas de toda la red. Y que fue chistoso porque te digo que mientras los granaderos pues se quedaban así, porque llegó un momento en que realmente no supieron qué hacer hasta que se mueva, pues es ahora sí el que vamos a ya detener, porque pues ya están causando disturbios, ya están pegando, ya se están pasando, ¿no? Como vulgarmente diríamos. Y es cuando aparecen los Hare Krishna. Entonces parece muy chistoso, pero es que si te pones en esa situación, tú como elemento de seguridad pública, ¿qué hubieras hecho? O sea, no los puedo encapsular, no los puedo remitir todavía porque son menores de edad. O a lo mejor y sí, pero no de manera que... O sea, tienes que agarrarlos con pincitas porque son adolescentes y ellos van a decir, ¡ay, me agarró! Y que quién sabe qué, ¿no? Entonces hay que implementar esa evaluación, o hay que evaluar la situación para que no nos pase como los Hare Krishna y que lleguen a hacer pacífico todo. O sea, no. Y entonces, una vez que ya nosotros evaluamos la situación, hay que implementar estrategias y siempre hay que tener una coordinación simultánea con nuestro jefe
con los de protección civil, con C5, con C2 o con C4 o con C la que corresponda. Ya una vez implementadas las estrategias, pues ya se van a tomar las medidas necesarias para salvaguardar lo que más se pueda la integridad de cada ciudadano. Porque como vemos aquí, voy a hacerlo un tantito con el mouse, aquí parece que este individuo lanzó algo. Entonces, de eso tampoco se vale. Tampoco podemos hacer uso de vejaciones de acuerdo a ciertos protocolos, a ciertas leyes, ni hacer insinuaciones de provocación, nosotros como civiles. Y obviamente ustedes como seguridad pública deben de tratar de evitar esos roces, o sea, como dicen, no, espérate, que no se te caliente la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos civiles vamos a decir, ay no, es que él me agredió. Pero yo, por ejemplo, que tengo pues familia, que tengo amigos que se encargan también de la seguridad, pues sí digo, oye, no te pases, ¿no? No se trata de eso. Entonces, en las marchas feministas de ese año, de cuando empezó la pandemia, pues sí fue muy caótica, fue una gran cantidad de gente y no se solucionó nada, bueno, eso es muy aparte, pero hubo muchos informes aquella vez que muchos eran fake o bueno, que no eran ciertos. Entonces, cuando tú elaboras tu informe, trata de no darlo a conocer en tus redes sociales. De hecho, ni de incendios ni nada, porque para eso cada organismo de seguridad y cada empresa y todo tiene un personal autorizado. ¿Con qué se hace o con qué finalidad es esto de compartir a veces estas situaciones en redes sociales? Para prevención, ¿vale? Pero bueno, el informe al responsable lo tienes que hacer, lo tienes que enviar solo al responsable. Y una vez, bueno, que no es como tal un informe, un documento físico, sino que están en el radio y está pasando esto. Ajá. Y una vez de que ya le estás informando al responsable, sabes que tengo una aglomeración aquí, se están pegando, hicieron un bombazo molotov, ya se descalabraron, ya quién sabe qué, esto y esto y esto, necesito apoyo. Entonces, pues ya te mandan elementos para que puedas ayudar a contener esa parte y llevar a las personas que posiblemente están heridas, en shock o cuando tengan alguna situación a una zona de seguridad. ¿Para qué? Para que le brindemos los primeros auxilios. Sí y solo sí de esas personas con primeros auxilios, ¿hay alguna que violentó y lo agarraste en fragancia? Hay que detenerlo. Ajá. Ahí sí ya no va a importar tanto si es menor de edad o no. Obviamente hay que seguir ciertos protocolos. ¿Por qué? Porque ya hizo daño a alguien. Y no se puede quedar. Y eso es un delito. Y eso lo debes de saber más tú que yo. Entonces no puedes hacer eso. A lo mejor se dan una multita, a lo mejor algo, ¿no? Una infracción, lo que llamamos. Pero lo tienes que detener. Porque aparte está alterando el orden público. Ya al lastimar a alguien, ya estás lastimando a alguien y estás alterando el orden público. Pero si ese alguien, o bueno, de los que tú rescataste, no requiere de primeros auxilios, pero no son, eh, no delinquieron, por decirlo así, ya se pueden retirar siempre y cuando su salud esté estable. Porque a lo mejor dicen, es que se cayó y se raspó. Pero a lo mejor nada más fue una raspadita, no amerita que lo lleves al hospital o que llame un servicio de emergencias. A lo mejor van a estar ahí los paramédicos o algún personal que se encargue de limpiar las heridas, pero tampoco vamos a estar ahí hablando de que hablan a la ambulancia porque se nos está desangrando el nene. No. Ya, una vez hecho esto, pues hay que informar. En todo hay que informar. Hay que mantener una coordinación simultánea entre todos los organismos que participan en esta acción, pero sobre todo tu postura firme, tu empatía y tu organización va a ser lo que va a cambiar qué tan práctico o qué tan eficientes son los protocolos de seguridad para diferentes escenarios. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Espero que haya gustado nuestra clase de hoy. La próxima vamos a continuar con toda la gestión de prevención y vinculación
Y ya casi acabamos, ya casi vamos a la mitad. Y pronto estaremos estudiando nuestros casos para que nuestra habilidad de toma de decisiones se pueda desarrollar. Cuídate y nos vemos en un próximo video. Bye.